Cuando uno compara la tasa de política monetaria de República Dominicana, que está en 7.25, señores, está tan solo a 200 puntos de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. De acuerdo a la última publicación de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, ha crecido el empleo en mayor proporción en el sector formal. El gran desafío es que nuestras MIPYMES, que son el mayor porcentaje del tejido productivo nacional, tienen que comenzar su estrategia de transformación digital, porque ahora el mercado es digital. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos visita un amigo más o menos habitual en este espacio, el doctor Fabricio Gómez Mazara. Qué interesante conversar siempre con Fabricio porque es un hombre que sigue siempre el estado de la economía, pero al mismo tiempo tiene una visión crítica y puede hablar también de política. Y con él vamos a hablar sobre la última entrega de la encuesta Gallup, porque señala esa encuesta aspectos de la política, pero también del estado de la economía. Bienvenido, Fabricio. Gracias por la invitación. Siempre un honor estar aquí. Yo soy parte de, Así es. De aquí de Acento. ¿Le echaste un vistazo a los resultados de la encuesta? Obviamente. Además, esa es una encuesta muy esperada siempre. Exacto. Para ti, ¿cuáles son, digamos, los principales, si no hallazgos, aspectos más relevantes a resaltar en esta última encuesta? Desde el punto de vista económico, creo que hay un reconocimiento de que hay estabilidad macroeconómica, de que las personas de alguna manera tienen una alta valoración de la gestión del presidente Luis Abinader. Más de 60% en ese caso. Y eso llega en un momento donde ya el presidente, además de presidente, es candidato. Entonces eso, para una persona que va a optar por la reelección, son unos números interesantes. En el caso de la economía, hay que tener una doble mirada. Cuando se le pregunta a las personas cuáles ellos entienden es el principal problema, el tema de la inseguridad junto con el alto costo de la vida están prácticamente empatados, no hay diferencia significativa en términos estadísticos, pero cuando se pregunta cuál es el problema que le afecta a usted y a su familia, esos porcentajes bajan de manera considerable. Es decir, hay una percepción de que hay estabilidad y de que como que la peor parte de este vendaval inflacionario ya ha pasado. Y creo que eso, repito, llega en un momento interesante para un presidente que va a la reelección. Algunas personas, analistas, comentaristas y obviamente la oposición dice, pero eso es contradictorio. ¿Cómo es posible que el presidente exhiba una alta valoración y al mismo tiempo la gente dice que no ve bien la marcha de la economía en estos momentos? Lo que pasa es que tienen que ver las encuestas de manera más amplia. En otros países, cuando se hacen estas encuestas vinculadas a la cultura política, se busca un sociólogo, un politólogo y un economista un poco para tener una mirada más amplia de esas múltiples dimensiones. Es decir, alguien que pertenezca a un determinado partido o tenga una determinada, digamos, simpatía, puede entender que su condición familiar o económica no anda bien. Sin embargo, eso no necesariamente va a modificar. Ahí está la subjetividad de por medio. Obviamente, hay una subjetividad y hay que reconocer algo. El eje de la economía mundial cambió desde la pandemia. Es decir, tenemos pandemia, 2020, vinimos en el año 2021 y después vino la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario. Y ahora lo de Gaza, que claro, habrá que ver los efectos de eso. Entonces, cuando uno mira, y lo digo siempre, hay que mirar en el entorno, ¿no? El benchmarking, como decimos. Tú mira el mundo hoy, y el mundo dista mucho de lo que era previo a la llegada de la pandemia. Si vamos a la región, desde Argentina, que tiene un serio problema económico, 140% de inflación, Chile, que probablemente no crezca
este año en términos del Producto Interno Bruto, Bolivia con un problema político importante, Perú con un tema de ilegitimidad de sus autoridades, e incluso países que van a tener un crecimiento importante como Panamá, están enfrentando fuertes protestas por una concesión minera. Es decir, el descontento global, no va a España y hay un descontento. Bueno, también. ahí hay mucha incertidumbre. Entonces, en España. Ese descontento global que se viene arrastrando dista mucho de una pequeña economía abierta al mundo que tiene paz social y convivencia pacífica. Y lógicamente cuando uno mira los grandes números, que es importante mirarlo porque de eso depende esta pequeña economía abierta al mundo. A veces creemos que somos más de lo que realmente somos, en términos económicos hablando. Pero hay que decir que cuando uno mira este año, ¿verdad? Más de $1.000 millones en remesa, más de 10.000 millones de dólares por el sector turismo, más de 4.300 millones por la inversión extranjera. Y hablar del sector zona franca, uno dice, bueno, los sectores generadores de divisas son los que están empujando que un por crecimiento cierto, económico. Muchos proyectos de nuevas fábricas de zona franca también que se han anunciado. Claro, ahora, la inversión va donde hay paz social y convivencia pacífica. Donde hay seguridad. Donde hay seguridad jurídica. Que digo que esa es la joya de la corona del modelo económico dominicano. No se puede evaluar en su justa dimensión el crecimiento acumulado del producto y las inversiones que llegan al país sin ese elemento que está vinculado a dos cosas importantes, a la estabilidad política y al sistema de protección social, que debemos seguir profundizando y mejorando, pero que está ahí y le da un techo, un piso mínimo. Cuando te refieres al de sistema de protección social, tiene que ver con esos programas sociales, obviamente, de auxilio, subsidio. Recientemente yo hablaba en una actividad a la que asistí con un empresario que he conversado varias veces con él, y antes su posición era muy radical en el sentido de que el Estado Dominicano era muy grande, que no podía ser, que había que reducirlo. Y yo le pregunto, porque vi una declaración que él dio, digo, ¿usted cambió de opinión? Y me dice, sí, es verdad. Y yo le pregunto que por qué, me dice, bueno, porque yo ahora entiendo el valor de la paz social y eso tiene un costo que nosotros los contribuyentes debemos pagar. Lógicamente. O sea, eso sería lo mejor, la racionalidad, es decir, reduzcan el Estado, pero y después, lo que eso va a generar saldrá más costoso a la larga. Claro, y digo eso porque cuando uno mira este gobierno, esta primera administración del presidente Luis Abinader, el primer gran paso fue mantener intacta la política monetaria. Es decir... Bueno, dejó al mismo gobernador del Banco Central. Bueno, es quien llegue en una crisis no puede mover tantas cosas. No. Hay que decir que en el año 2020 la economía se redujo o tuvo un crecimiento negativo en 6.7% por la pandemia, que fue una caída global. Sí, fue un cierre. Entonces, del mundo. Lógicamente, hoy, cuando tú miras que hay una, digamos, llega una misión del Fondo Monetario Internacional y está inmediatamente diciendo, no, este país tiene resiliencia, que hay estabilidad macroeconómica, aquí se ha logrado reducir la inflación, llevarla al rango meta, 156.000 millones de pesos por un incentivo monetario para ir a financiar a los sectores productivos, y te está hablando de elementos que otros países no tienen en la región. Obviamente eso, porque hay que decir que la forma como se enfrentó el vendaval inflacionario fue a través de una estrategia, digamos, macroeconómica. Esa estrategia macroeconómica fue liderada por el Banco Central, aumentar la tasa de política monetaria para seguir el rato de la Reserva Federal, porque la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Pero por otro lado, subsidiar a través del Ministerio de Hacienda los elementos de costo, que eran la tarifa eléctrica, los combustibles o los derivados del petróleo y las principales materias primas vinculadas a la industria alimentaria, incluyendo los fertilizantes. Entonces, eso permitió que la inflación convergiera al rango meta, está por debajo de un 5%, y permitió, valga la redundancia, al propio Banco Central ya tener una postura distinta de estímulo monetario. Cuando uno compara la tasa de política monetaria
de República Dominicana, que está en 7.25. Señores, está tan solo a 200 puntos de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con estabilidad cambiaria. Entonces uno dice, wow, ha habido un manejo de relojería en la política monetaria que ha permitido de alguna manera enfrentar esto, porque la principal preocupación de los bancos centrales a nivel mundial es el tema de la inflación. Sí, sí, mantener ese control. Vamos a una primera pausa, Fabricio, y volvemos. Continuamos esta conversación con el doctor Fabricio Gómez Mazara, economista, pero que también es un hombre que maneja las herramientas del análisis político. Entonces, todo esto que no se suele quizá valorar mucho, porque uno vive aquí, es lo cotidiano, pero si se hacen las comparaciones, que muchas veces hay gente que no le gusta, pero esas son las herramientas que usan incluso las agencias calificadoras para decir República Dominicana tiene un buen ambiente de negocio, miren lo que dice el fondo. Y eso atrae gente que viene a invertir. Y esa inversión dinamiza la economía, genera empleo, genera divisa. Entonces, ¿tú piensas que de alguna manera, por los numeritos que uno ve que da esta encuesta Gallup, que es una de las más prestigiosas, pero hay otras, de alguna manera la colectividad intuye que la cosa no está tan mal como algunos relatos políticos cuentan? Mira, creo que sí. Y aquí yo siempre he dicho que a veces desde el gobierno hay que cacarear mejor los huevos, ¿no? En este y en todo, la comunicación gubernamental es importante. Ahora bien, mira lo que ha pasado este año, que es un hecho que los economistas estamos mirando. En economía ha habido una tendencia histórica que se llama la elasticidad producto-empleo. ¿Qué quiere decir? Que para que el mercado laboral crezca, se necesita que la economía dominicana crezca por encima de su producto potencial, que es el entorno a un 5%. ¿Qué va a pasar este año? Y es algo que los economistas estamos mirando, porque hay un cambio. Este año se proyecta que la economía crezca por debajo del producto potencial en el entorno de 2.5, 2.8%, que puede ser un poquito más. Pero, de acuerdo a la última publicación de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, ha crecido el empleo. ¿Y cómo se explica eso? Y ha crecido el empleo en mayor proporción en el sector formal y ha reducido ligeramente la informalidad. ¿Cómo se explica? Los cambios geopolíticos están atrayendo fuertemente la inversión extranjera a nuestro país. Ah, bueno, digamos que capitales de inversión que se han movido de otros lugares que no ven tan seguros o tan atractivos hacia República Dominicana. Es el tema que decimos, el nearshoring, que es un tema se maneja mucho ahora. Muy manejado. Bueno, uno de los sectores que más empleo está creando es la zona franca, que es empleo formal, el sector turismo, otros sectores vinculados a la minería, a las telecomunicaciones, pero fundamentalmente esos dos sectores son los que están apoyando el crecimiento del empleo. Entonces, fíjate, este año vamos a crecer por debajo del producto potencial, pero el cambio global del eje económico está produciendo también cambios en el desempeño económico histórico de esta pequeña economía abierta al mundo. Yo supongo que digamos, de otros países también. Pero aquí vamos a ver, y eso es un dato importante que hay que relevar. Es decir, vamos a crecer en el entorno de un 3%, pero vamos a crear empleo. Pero tiene que ver mucho con el volumen de inversión extranjera directa que ha estado llegando en los últimos años al país. Me decía un amigo del Cibao, del sector Zona Franca, me decía, mira, nosotros tenemos una demanda importante de nuevas naves industriales. Tú no conoces a alguien que tenga una abandonada, porque se la vamos a comprar. Bueno, yo supe recientemente de unas personas que vendieron una nave. Sí. No, y su empresa la reinstalaron porque ya está bregando con menos volúmenes en una más pequeña, pero hicieron un buen negocio. Claro, pagaron buena plata por eso. Se están buscando. En Santiago, precisamente. No, se están buscando porque hay una gran demanda
el Consejo Nacional de Zona Franca creo que está detrás de terrenos y de otros temas, porque la demanda por nuevos parques industriales de zona franca, lejos de caer, sigue aumentando. Creo que aquí también en el Gran Santo Domingo se abrió otro, o se piensa abrir, pienso. Entonces fíjate cómo algunos elementos globales nos afectan, como el precio del barril de petróleo, pero otros no benefician, como el tema de la inversión extranjera. Entonces, por eso es que ahora hay que comenzar a mirar un poco nuestra economía, pensar más fuera de la caja. Es ver el mundo que viene con este cambio en la geopolítica, porque estar cerca del principal mercado de consumo del mundo nos beneficia, pero también es un reto de cara al futuro, sobre todo en el tema de la transformación digital. Este país está llamado a convertirse en un nuevo hub logístico que amplíe su capacidad de importación y exportaciones, porque muchas empresas podrían localizar sus casas de distribución en el territorio dominicano por la cercanía con Estados Unidos y con Centroamérica, y eso va a implicar también Y aprovechar de CAFTA, ¿no? Aprovechar todos los acuerdos comerciales y ampliarlo incluso hacia otros países que comienzan a emerger en la región. Bueno, me gustaría que tú me comentes algo, Fabricio. Durante muchos años, tú y otros economistas insistían en la necesidad de que nosotros seamos un poco más agresivos en cuanto a las exportaciones, Sí. para bajar un poco el desequilibrio. En el CAFTA, por ejemplo, los hermanos centroamericanos parece que han hecho cosas mejor que nosotros, porque hay muchos productos de ellos acá. Y he visto la queja de algunos industriales, incluso algunos pidieron un momento que si se revisaba el CAFTA, yo no creo que sea tan fácil, ¿no? Pero vemos esa realidad. Y al mismo tiempo lo que pasa con este diferendo con Haití nos ha mostrado la necesidad de que tengamos más mercados, o que aprovechemos esos mercados cercanos incluso del Caribe, islas que tienen buen nivel de vida, porque son muchas partes del Commonwealth, son colonias de Holanda o de Francia, pero que no producen, ni tienen ríos como nosotros, ni terrenos. En un momento ahora con esto de Haití, mucha gente ha dicho, pero busquemos nuevos mercados. ¿Qué es lo que ha frenado históricamente que seamos poco diligentes en ese sentido de ganarnos ese mercado del Caribe, de las islas? Mira, yo creo que hay que comenzar a ver, ya más allá digamos, de los acuerdos de integración comercial que tenemos con Centroamérica, con el DERECAFTA, con la Asociación de Cooperación Comercial con la Unión Europea. Hay uno que queda pendiente, que es con el Reino Unido, a propósito que me habla de los países Commonwealth, que como se fue de la Unión Europea, ahora está haciendo nuevos acuerdos bilaterales. Y aquí hay una Cámara Dominico-Británica. Que está haciendo muy buen trabajo, dicho sea de paso. Entonces, tenemos que comenzar a ver eso, claro. Hay que decirle a los amigos, a los productores nacionales que exportan hacia Haití, que los elementos fitosanitarios para exportar hacia otros destinos son distintos. Más exigentes. Son obviamente más exigentes, por así decirlo. Entonces, eso va a implicar algún elemento de aumento de la capacidad comercial que se haga desde el Ministerio de Industria y Comercio, que hace muy buen trabajo, no solo en eso, sino en el tema de las MIPYMES, y ver cómo nos ampliamos. Repito, hay que pensar fuera de la caja. El mundo que viene es muy distinto al mundo que existía antes, al menos en términos económicos. Y República Dominicana, por su ubicación geográfica, tiene que prepararse. El gran desafío es que nuestras MIPYMES, que son el mayor porcentaje del tejido productivo nacional, tienen que comenzar su estrategia de transformación digital, porque ahora el mercado es digital. O sea, hay una gran parte de empresas y personas que demandan bienes y servicios, sobre todo esta nueva generación, a través de las plataformas digitales, más que de consulta propiamente. Que además eso reduce costos, físico. Porque no es lo mismo que tú enviar a una persona a tratar de buscar un cliente y viajes en avión, que si se puede en línea ir avanzando, es mucho menos costoso. Y los encadenamientos productivos. Es importante que ya comencemos a ver a los pequeños, los microempresarios, como los aliados en una
cadena productiva, ya sea agrícola o industrial, de cara a las exportaciones. Es decir, tú tienes que buscarte socios desde la fuente de la materia prima hasta la exportación. Y aquí tenemos ya una infraestructura tecnológica y una estructura que se está mejorando en términos logísticos. Es decir, tenemos los elementos que cualquier otro país desearía y que toman más tiempo. Lo tenemos ahí. Hay que felicitar el trabajo de aduana con el despacho 24 horas, cómo ha estado ampliando nuestra capacidad logística. Dentro de poco viene el puerto de Manzanillo, que va a ser un nuevo hito en el tema logístico. Muy importante por la localización. Por la localización. Entonces, por eso digo, una estrategia. Sé que el CONEP próximamente va a publicar una estrategia para los próximos 5 o 10 años del país, una estrategia digamos, una estrategia empresarial, pero lógicamente de largo aliento, que tiene que ver con una estrategia de inserción comercial distinta a la que actualmente está. Por eso digo, hoy los grandes pensadores económicos a nivel mundial están mirando lo que viene, porque lo que viene parece que va a ser completamente distinto a lo que teníamos previamente. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, para que hablemos un poco más de eso que viene, qué tanto, por dónde vienen esos cambios. Continuamos esta conversación con el doctor Fabricio Gómez Mazara, economista, pero que también es un hombre que maneja las herramientas del análisis político. Entonces, todo esto que no se suele quizá valorar mucho, porque uno vive aquí, es lo cotidiano, pero si se hacen las comparaciones, que muchas veces hay gente que no le gusta, pero esas son las herramientas que usan incluso las agencias calificadoras, para decir República Dominicana tiene un buen ambiente de negocio, miren lo que dice el fondo. Y eso atrae gente que viene a invertir. Y esa inversión dinamiza la economía, genera empleo, genera divisa. Entonces, ¿tú piensas que de alguna manera, por los numeritos que uno ve que da esta encuesta Gallup, que es una de las más prestigiosas, pero hay otras, de alguna manera la colectividad intuye que la cosa no está tan mal como algunos relatos políticos cuentan? Mira, creo que sí. Y aquí yo siempre he dicho que a veces desde el gobierno hay que cacarear mejor los huevos, ¿no? En este y en todo, la comunicación gubernamental es importante. Ahora bien, mira lo que ha pasado este año, que es un hecho que los economistas estamos mirando. En economía ha habido una tendencia histórica que se llama la elasticidad producto-empleo. ¿Qué quiere decir? Que para que el mercado laboral crezca, se necesita que la economía dominicana crezca por encima de su producto potencial, que es el en torno a un 5%. ¿Qué va a pasar este año? Y es algo que los economistas estamos mirando, porque hay un cambio. Este año se proyecta que la economía crezca por debajo del producto potencial en el entorno de 2.5, 2.8%, que puede ser un poquito más. Pero, de acuerdo a la última publicación de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, ha crecido el empleo. ¿Y cómo se explica eso? Y ha crecido el empleo en mayor proporción en el sector formal y ha reducido ligeramente la informalidad. ¿Cómo se explica? Los cambios geopolíticos están atrayendo fuertemente la inversión extranjera a nuestro país. Bueno, digamos que capitales de inversión que se han movido de otros lugares que no ven tan seguros o tan atractivos hacia República Dominicana. Es el tema que decimos, el nearshoring, que es un tema se maneja mucho ahora. Muy manejado. Bueno, uno de los sectores que más empleo está creando es la zona franca, que es empleo formal, el sector turismo, otros sectores vinculados a la minería, a las telecomunicaciones, pero fundamentalmente esos dos sectores son los que están apoyando el crecimiento del empleo. Entonces, fíjate, este año vamos a crecer por debajo del producto potencial, pero el cambio global del eje económico está produciendo también cambios en
el desempeño económico histórico de esta pequeña economía abierta al mundo. Yo supongo que digamos, de otros países también. Pero aquí vamos a ver, y eso es un dato importante que hay que relevar. Es decir, vamos a crecer en el entorno de un 3%, pero vamos a crear empleo. Pero tiene que ver mucho con el volumen de inversión extranjera directa que ha estado llegando en los últimos años al país. Me decía un amigo del Cibao, del sector Zona Franca, me decía, mira, nosotros tenemos una demanda importante de nuevas naves industriales. Tú no conoces a alguien que tenga una abandonada, porque se la vamos a comprar. Bueno, yo supe recientemente de unas personas que vendieron una nave. Sí, no, y su empresa la reinstalaron porque ya está bregando con menos volúmenes en una más pequeña, pero hicieron un buen negocio, claro, le pagaron buena plata por eso. Se están buscando. En Santiago, precisamente. No, se están buscando porque hay una gran demanda. El Consejo Nacional de Zona Franca creo que está detrás de terrenos y de otros temas, porque la demanda por nuevos parques industriales de Zona Franca, lejos de caer, sigue aumentando. Creo que aquí también en el Gran Santo Domingo se abrió otro, o se piensa abrir, pienso. Entonces fíjate cómo algunos elementos globales nos afectan, como el precio del barril de petróleo, pero otros no benefician, como el tema de la inversión extranjera. Entonces, por eso es que ahora hay que comenzar a mirar un poco nuestra economía, pensar más fuera de la caja. Es ver el mundo que viene con este cambio en la geopolítica, porque estar cerca del principal mercado de consumo del mundo nos beneficia, pero también es un reto de cara al futuro, sobre todo en el tema de la transformación digital. Este país está llamado a convertirse en un nuevo hub logístico que amplíe su capacidad de importación y exportaciones, porque muchas empresas podrían localizar sus casas de distribución en el territorio dominicano por la cercanía con Estados Unidos y con Centroamérica, y eso va a implicar también y aprovechar el DERECAFTA, ¿no? Aprovechar todos los acuerdos comerciales y ampliarlo incluso hacia otros países que comienzan a emerger en la región. Bueno, me gustaría que tú me comentes algo, Fabricio. Durante muchos años, tú y otros economistas insistían en la necesidad de que nosotros seamos un poco más agresivos en cuanto a las exportaciones, Sí, para bajar un poco el desequilibrio. En el DERECAFTA, por ejemplo, los hermanos centroamericanos parece que han hecho cosas mejor que nosotros, porque hay muchos productos de ellos acá. Y he visto la queja de algunos industriales, incluso algunos pidieron un momento que si se revisaba el DERECAFTA, yo no creo que sea tan fácil, ¿no? Pero vemos esa realidad. Y al mismo tiempo lo que pasa con este diferendo con Haití nos ha mostrado la necesidad de que tengamos más mercados, o que aprovechemos esos mercados cercanos incluso del Caribe, islas que tienen buen nivel de vida, porque son muchas partes del Commonwealth, son colonias de Holanda o de Francia, pero que no producen, ni tienen ríos como nosotros, ni terrenos. En un momento ahora con esto de Haití, mucha gente ha dicho, pero busquemos nuevos mercados. ¿Qué es lo que ha frenado históricamente que seamos poco diligentes en ese sentido de ganarnos ese mercado del Caribe, de las islas? Mira, yo creo que hay que comenzar a ver ya más allá digamos, de los acuerdos de integración comercial que tenemos con Centroamérica, con el DERECAFTA, con la Asociación de Cooperación Comercial con la Unión Europea. Hay uno que queda pendiente, que es con el Reino Unido, a propósito que me habla de los países Commonwealth, que como se fue de la Unión Europea, ahora está haciendo nuevos acuerdos bilaterales. Y aquí hay una Cámara Dominico-Británica. Que está haciendo muy buen trabajo, dicho sea de paso. Entonces, tenemos que comenzar a ver eso, claro. Hay que decirle a los amigos, a los productores nacionales que exportan hacia Haití, que los elementos fitosanitarios para exportar hacia otros destinos son distintos. Más exigentes. Son obviamente más exigentes, por así decirlo. Entonces, eso va a implicar algún elemento de aumento de la capacidad comercial que se haga desde el Ministerio de Industria y Comercio, que hace muy buen trabajo, no solo en eso, sino en el tema de las MIPYMES, y ver cómo nos ampliamos. Repito, hay que pensar fuera de la caja. El mundo que viene es muy distinto al mundo que existía antes
al menos en términos económicos. Y República Dominicana, por su ubicación geográfica, tiene que prepararse. El gran desafío es que nuestras MIPYMES, que son el mayor porcentaje del tejido productivo nacional, tienen que comenzar su estrategia de transformación digital, porque ahora el mercado es digital. O sea, hay una gran parte de empresas y personas que demanda bienes y servicios, sobre todo esta nueva generación, a través de las plataformas digitales, más que de consulta propiamente. Que además eso reduce costos, físico. porque no es lo mismo que tú enviar a una persona a tratar de buscar un cliente y viajes en avión, que si se puede en línea ir avanzando, es mucho menos costoso. Y los encadenamientos productivos. Es importante que ya comencemos a ver a los pequeños, los microempresarios, como los aliados en una cadena productiva, ya sea agrícola o industrial, de cara a las exportaciones. Es decir, tú tienes que buscarte socios desde la fuente de la materia prima hasta la exportación. Y aquí tenemos ya una infraestructura tecnológica y una estructura que se está mejorando en términos logísticos. Es decir, tenemos los elementos que cualquier otro país desearía y que toman más tiempo. Lo tenemos ahí. Hay que felicitar el trabajo de aduana con el despacho 24 horas, cómo ha estado ampliando nuestra capacidad logística. Dentro de poco viene el puerto de Manzanillo, que va a ser un nuevo hito en el tema logístico. Muy importante por la localización. Por la localización. Entonces, por eso digo, una estrategia. Sé que el CONEP próximamente va a publicar una estrategia para los próximos 5 o 10 años del país, una estrategia digamos, una estrategia empresarial, pero lógicamente de largo aliento, que tiene que ver con una estrategia de inserción comercial distinta a la que actualmente está. Por eso digo, hoy los grandes pensadores económicos a nivel mundial están mirando lo que viene, porque lo que viene parece que va a ser completamente distinto a lo que teníamos previamente. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, para que hablemos un poco más de eso que viene, qué tanto, por dónde vienen esos cambios.